La luna llena brillaba en lo alto, y el viento susurraba entre los árboles del bosque que rodeaba mi pueblo. Era una noche como cualquier otra, pero una inquietud me carcomía por dentro. Desde pequeño, había escuchado las leyendas sobre el hombre lobo. Historias contadas en voz baja alrededor de la fogata, relatos que hacían que la piel se erizara y el corazón palpitara con fuerza. Nunca creí en ellas. Al menos, no hasta esa noche. Decidí salir a caminar, buscando un poco de aire fresco para despejar mi mente. La silueta del bosque se alzaba frente a mí, oscura y amenazante. Con una linterna en mano, me adentré entre los árboles, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo. El bosque guarda secretos que no deben ser revelados, decía la abuela Rosa, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Mientras caminaba, sentí que algo me observaba. La piel de mi nuca se erizó. Paré en seco, apuntando la linterna hacia los arbustos, esperando ver algún animal, un ciervo quizás. Pero solo había silencio. Una calma tensa que no hacía más que aumentar mi inquietud. Me dije a mí mismo que eran solo historias. Sin embargo, el eco de un aullido rompió la noche, un sonido que resonó en lo más profundo de mi ser. Era un lamento, una llamada que heló mi sangre. El aullido parecía acercarse, y mi instinto de supervivencia me gritó que debía regresar. Pero, en lugar de eso, algo en mí quería seguir adelante. ¿Qué tal si realmente hay un hombre lobo?, pensé, mientras me aventuraba más adentro del bosque. Mis pasos se hicieron más lentos, mis sentidos más agudos. Podía escuchar el crujir de las hojas bajo mis pies y el latido acelerado de mi corazón. A cada instante, la oscuridad se volvía más densa. Finalmente, llegué a un claro. La luz de la luna iluminaba el lugar, revelando una escena que me dejó sin aliento. En el centro del claro, un ser gigantesco se encontraba de pie. Su forma era imponente, cubierta de pelo oscuro y grueso. Los ojos brillaban con un fuego sobrenatural, y una ferocidad indescriptible emanaba de él. Era el hombre lobo. Todo lo que había escuchado se volvió real ante mí. No podía moverme. Estaba paralizado por el terror, pero, al mismo tiempo, algo me atraía hacia él. El lobo giró su cabeza hacia mí, y vi en su mirada una mezcla de rabia y dolor. Su aullido resonó nuevamente, esta vez con un tono de súplica. Fue entonces cuando comprendí que no solo era un monstruo, sino una víctima de su propia naturaleza. Un impulso irracional me llevó a dar un paso hacia él. ¿Qué te ha pasado?, logré murmurar, con la voz temblorosa. El hombre lobo pareció dudar. Sus ojos se suavizaron por un instante, y vi que había una chispa de humanidad en su mirada. «Ayúdame», exclamó con una voz desgarrada que atravesó el aire como una cuchillada. Su historia brotó como un torrente. Habló de la maldición que lo había condenado, de una noche fatídica en la que un extraño lo mordió. Desde entonces, cada luna llena lo transformaba en esa bestia, y el deseo de carne y sangre lo consumía. «No quiero hacer daño», dijo, y en su voz había un eco de desesperación que me conmovió. El aire se volvió pesado, y la lluvia comenzó a caer, golpeando el suelo con fuerza. Mis pensamientos se entrelazaban, la lógica chocando con la empatía. Quería ayudarlo, pero sabía que el peligro era real. Si lo liberaba, ¿qué podría pasar? Pero no podía dejar que ese hombre siguiera atrapado en su sufrimiento. «¿Cómo puedo ayudarte?», le pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser aterradora. «Hay un ritual», dijo. «Necesito que alguien se sacrifique por mí. Solo así podré liberarme de esta maldición». Mis entrañas se retorcieron ante la idea. Sacrificio. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un extraño? Pero su mirada me atrapó. Esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Comenzamos a preparar el ritual. Recogí raíces de plantas que solo crecen en el corazón del bosque, y el lamento de los árboles parecía acompañarnos en nuestra búsqueda. En cada paso, el miedo se instalaba en mí, pero el deseo de liberarlo superaba mi pavor. Al llegar a un antiguo altar, un lugar que había sido olvidado por el tiempo, el hombre lobo comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. La luna llena iluminaba el claro, y cada palabra parecía resonar en el aire. A medida que avanzábamos en el ritual, la tormenta arreciaba, el viento aullando como un lobo en la noche.
Al culminar, el hombre lobo se convulsionó. La transformación comenzó de nuevo, su forma cambiando entre la bestia y el hombre. Aulló de dolor, un sonido que atravesó la noche, y me sentí atrapado entre la compasión y el miedo. Finalmente, en un último grito desgarrador, su cuerpo colapsó, y la calma regresó abruptamente. Cuando me acerqué al altar, su figura yacía en el suelo. Ya no era un monstruo, era un hombre, un joven que había sido devorado por la maldición. Un silencio profundo envolvía el claro, y aunque había cumplido con mi parte del ritual, un vacío comenzó a invadirme. ¿Había hecho lo correcto? Los días siguieron y volví a casa con el corazón pesado. Sin embargo, algo cambió en mí. Durante las noches, las visiones del hombre lobo me atormentaban. La conexión que había sentido en el ritual se transformó en una lucha interna. Comenzaron a ocurrir sucesos extraños en el pueblo. Animales desaparecían, y los gritos se escuchaban por la noche. La gente comenzó a murmurar. Una noche, la luna llena volvió a brillar, y sentí que la bestia dentro de mí despertaba. No podía controlarla. La adrenalina corrió por mis venas, y antes de que pudiera detenerme, mis pasos me llevaron al bosque. La transformación fue instantánea. Me convertí en la criatura que había ayudado, el lobo que aullaba en la noche. Corrí con una libertad que nunca había experimentado, pero al mismo tiempo, una sensación de pérdida me invadía. Desperté al día siguiente, sin recuerdos de lo sucedido. Las huellas en el suelo y los ecos de la noche anterior eran solo un eco lejano. Los aldeanos me miraban con desconfianza, y las leyendas sobre el hombre lobo se convirtieron en leyendas sobre mí. La cacería comenzó. Los días se convirtieron en semanas. Mis transformaciones se hicieron más frecuentes, y el control se desvaneció. La gente comenzó a organizarse, armados con antorchas y horcas, decididos a cazar al monstruo que acechaba en el bosque. Y yo sabía que eran yo y el lobo que había liberado. La noche de la caza, me encontraba atrapado entre dos mundos. La luna llena brillaba como un faro, y la furia de los aldeanos resonaba en la oscuridad. Sabía que debía enfrentarlos, que debía poner fin a esta pesadilla. Con el corazón en la garganta, corrí hacia ellos, aullando con una mezcla de rabia y dolor. El encuentro fue caótico. Los gritos resonaban en el aire, y las antorchas iluminaban el bosque como si fuera día. La lucha se desató, y en cada golpe, cada grito, sentía que una parte de mí se desgarraba. ¿Era este el final de mi historia? ¿Convertirme en la leyenda que había temido? En medio del frenesí, vi un destello de esperanza. El hombre lobo, el ser que había liberado, apareció en el borde del claro. Su mirada era feroz, pero también había un destello de reconocimiento. Era como si, en ese momento, ambos nos diéramos cuenta de que nuestras almas estaban entrelazadas. Un grito de guerra resonó en la noche, y de repente, la bestia y el hombre se encontraron en una danza salvaje. La lucha se volvió personal. La rabia y el dolor se mezclaron, y en un instante de claridad, comprendí que debía encontrar una manera de reconciliarme con lo que había hecho. Con un último esfuerzo, miré a los aldeanos, y vi en sus rostros no solo miedo, sino también la posibilidad de redención. «Basta», grité, mi voz resonando por encima del caos. «No soy el monstruo, soy una víctima de esta maldición». La lucha se detuvo por un instante. Las miradas se cruzaron, y en ese momento, la conexión con el hombre lobo se volvió evidente. No soy solo un monstruo. Soy un hombre atrapado en una guerra interna. La noche quedó en un silencio tenso, y la luna seguía brillando con fuerza, testigo de nuestra batalla. Los aldeanos, armados y temerosos, me miraron como si estuvieran viendo a un extraño, y entendí que había llegado el momento de revelarles la verdad. Esta maldición no es solo mía, continué, mi voz resonando entre los árboles. Es un ciclo de dolor y sufrimiento que debemos romper. No soy el enemigo es la ignorancia, el miedo que nos hace ciegos, debemos unirnos. El hombre lobo, aunque aún en su forma bestial, parecía comprender. Sus ojos brillaban con una mezcla de ferocidad y anhelo. Era un ser atrapado en su propia naturaleza, pero también era un hombre que había sido despojado de su humanidad. En ese momento, entendí que la clave estaba en la conexión que compartíamos, en la lucha que ambos llevábamos dentro.
Los aldeanos comenzaron a murmurar, la confusión reflejada en sus rostros. ¿Qué quieres decir con romper el ciclo?, preguntó uno de ellos, con la voz temblorosa. El miedo seguía presente, pero la duda también comenzaba a surgir. Debemos encontrar el origen de esta maldición, respondí. Debemos descubrir quién nos ha atado a esta lucha. Juntos, podemos encontrar una solución. Ya no más cacerías, ya no más odio. Es hora de curar este pueblo y liberar a aquellos que, como yo, sufren. El hombre lobo dio un paso hacia adelante, su presencia imponente, pero esta vez no había hostilidad en su mirada. Era una súplica silenciosa, una promesa de cambio. Los aldeanos comenzaron a bajar sus armas, aunque el miedo aún permanecía en el aire. La tensión se sentía como un hilo frágil a punto de romperse. Al ver que la lucha se detenía, tomé un profundo aliento. Sé que es difícil de aceptar. Sé que las leyendas han moldeado nuestras creencias, pero ¿acaso no es hora de reescribir nuestra historia? La verdadera bestia no es la que acecha en el bosque, sino el odio que llevamos en nuestros corazones. Poco a poco, el murmullo se convirtió en conversación. Algunos aldeanos comenzaron a acercarse, mientras otros aún dudaban. El líder del pueblo, un anciano de rostro arrugado y mirada sabia, se adelantó. ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó. ¿Y si esta es solo una trampa? Porque yo también tengo miedo, respondí, sintiendo que cada palabra era un intento de romper las cadenas que nos mantenían prisioneros. Estoy atrapado entre dos mundos, y no sé cuánto tiempo más podré contener a la bestia que vive en mí. Pero tengo fe en que juntos podemos encontrar un camino, que esta maldición no tiene que ser nuestro destino. La noche avanzaba, y el miedo comenzaba a desvanecerse. La luna, testigo mudo, parecía iluminar nuestro camino. Los aldeanos empezaron a discutir entre sí, las voces se elevaron, pero esta vez no era un grito de guerra, era una búsqueda de respuestas. Finalmente, el anciano asintió. Si lo que dices es cierto, debemos buscar al origen de esta maldición. Si hay alguien que te convirtió en esto, debemos enfrentarlo juntos. El hombre lobo y yo intercambiamos miradas, y en ese instante, algo cambió. Un pacto se formó en el aire. No éramos solo un hombre y una bestia, éramos dos almas unidas en una lucha común. La historia que se contaba en susurros podía ser reescrita, y el pueblo podía convertirse en un lugar de esperanza, en lugar de miedo. La búsqueda comenzó al día siguiente. Nos dividimos en grupos y exploramos el bosque. Las leyendas hablaban de un antiguo espíritu que había sido despreciado y olvidado, un guardián de la naturaleza que había sido maldecido por el sufrimiento de los hombres. La clave para deshacer la maldición estaba en encontrarlo y restaurar el equilibrio. Las jornadas se convirtieron en semanas, y en cada rincón del bosque, descubrimos signos de la historia que había sido olvidada. Encontramos ruinas de un templo antiguo, cubierto de hiedra y sombras. Allí, los ancianos comenzaron a recordar leyendas que creían perdidas. El guardián nos ha estado observando, murmuró una anciana. Debemos demostrarle que hemos cambiado. Finalmente, tras días de búsqueda, encontramos una cueva oculta entre las rocas. La entrada estaba cubierta de raíces y tierra, como si el bosque intentara proteger su secreto. Con el corazón latiendo con fuerza, entramos, guiados por la luz de nuestras antorchas. Dentro, la atmósfera era densa, llena de un aire ancestral. Al fondo, en un altar natural, encontramos un antiguo símbolo, un grabado que parecía pulsar con una energía viva. Este es el símbolo del equilibrio, dijo el anciano. Si restauramos su poder, podremos romper la maldición. El hombre lobo y yo nos acercamos, y sentí como la conexión entre nosotros se intensificaba. En ese instante, comprendí que debíamos ofrecer algo más que palabras, debíamos mostrar al guardián que éramos dignos de su gracia. Un sacrificio no en forma de dolor, sino de entrega. Debemos unir nuestras fuerzas, propuse. El hombre lobo y yo somos dos caras de la misma moneda. Al ofrecer nuestras almas al equilibrio, podremos restaurar lo que se ha perdido. Los aldeanos, aunque temerosos, asintieron. Comenzamos a entonar una antigua canción que resonaba en la cueva, un canto de unidad y redención. Mientras lo hacíamos, sentí como la energía comenzaba a vibrar a nuestro alrededor. La cueva se iluminó, y el símbolo comenzó a brillar intensamente.
Una figura etérea comenzó a emerger de la luz. Era un ser de belleza indescriptible, con una presencia que irradiaba poder y sabiduría. El guardián del bosque. ¿Por qué habéis venido?, preguntó con una voz que resonaba como un eco en el tiempo. Buscamos redención, respondí, sintiendo como la bestia dentro de mí se calmaba ante su majestad. Queremos romper el ciclo de dolor y sufrimiento. Estamos dispuestos a sacrificar nuestras viejas creencias para restaurar el equilibrio que hemos perdido. El guardián nos miró con atención, y en su mirada, vi el reflejo de toda la lucha y el sufrimiento que habíamos soportado. Solo a través del entendimiento y la conexión verdadera se puede romper la maldición, dijo. Debéis ser uno con la naturaleza y con cada ser que habita en ella. En ese momento, sentí como algo dentro de mí se transformaba. El lobo y el hombre empezaron a fusionarse, y el miedo se desvaneció. Comenzamos a brillar, y la luz se expandió a nuestro alrededor, llenando la cueva con una energía renovadora. La conexión entre los aldeanos y el hombre lobo se hizo palpable, como si el bosque entero respirara con nosotros. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el guardián sonrió. Habéis demostrado que el amor y la comprensión pueden superar el odio. La maldición se ha desvanecido. La cueva resonó con un eco de gratitud, y sentí como la bestia dentro de mí se calmaba, como si la lucha hubiera llegado a su fin. Regresamos al pueblo como héroes, no solo por haber enfrentado el miedo, sino por haber encontrado la verdadera esencia de lo que significa ser humano. La leyenda del hombre lobo se transformó en un símbolo de redención y esperanza, un recordatorio de que todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de cambiar. Con el tiempo, la conexión entre el pueblo y el bosque se restauró. Aprendimos a vivir en armonía con la naturaleza, a escuchar sus susurros y a respetar a las criaturas que habitaban en ella. Las noches de luna llena ya no eran motivo de temor, sino de celebración. A veces, aún siento el eco de la bestia que una vez fui, pero ya no es una maldición. Es una parte de mí que me recuerda la lucha que enfrenté, la conexión que encontré y la redención que obtuve. La leyenda del hombre lobo se ha transformado en una historia de esperanza, y cada vez que miro hacia la luna llena, sonrío, sabiendo que, a pesar de los miedos, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia el camino de la verdad. Nunca creí en lo sobrenatural. Mi vida en el pequeño pueblo de Valle Oscuro era monótona, trabajo en la tienda de comestibles, cafés con amigos y paseos por el campo. Pero todo eso cambió una noche de luna llena, cuando un grito desgarrador rompió la calma. Era una noche clara y fría. La luna brillaba como un faro, iluminando el sendero que llevaba al bosque. Después de una larga jornada, decidí salir a despejarme. Nunca imaginé que mi vida se transformaría para siempre. Mientras caminaba, el aire se volvió denso, y un silencio inquietante me envolvió. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero la curiosidad me empujó a seguir adelante. Al llegar a un claro, escuché un aullido que resonó en el aire. Era un sonido que nunca había oído antes, un lamento que hacía eco en mis huesos. El miedo se apoderó de mí, pero algo más, algo oscuro y tentador, me invitaba a acercarme. Con el corazón acelerado, me adentré en el claro. La luz de la luna iluminaba una figura en la distancia. Al acercarme, mis pies se detuvieron. Allí estaba, un ser gigantesco, cubierto de pelo oscuro, con ojos que brillaban como dos estrellas. Era el hombre lobo, una leyenda de la que siempre había oído hablar, pero que jamás creí que existiera. Aterrorizado, retrocedí, pero antes de que pudiera escapar, el lobo giró su cabeza hacia mí y me miró con una intensidad que me paralizó. No temas, dijo con una voz profunda y grave. He venido a advertirte. ¿Advertirme de qué?, pregunté, con la voz temblorosa. De la maldición que acecha a este lugar. Cada luna llena, el ciclo se repite, y un nuevo hombre se convierte en bestia, respondió, señalando hacia el bosque. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Podría ser que esa criatura, a la que había temido, realmente buscara ayudarme? Sin embargo, antes de que pudiera procesar la información, un eco de risas resonó a través del bosque, y figuras sombrías comenzaron a emerger de la oscuridad.
Eran aldeanos, armados con antorchas y garrotes, listos para cazar al monstruo. El pueblo no entiende, dijo el hombre lobo, su voz llena de desesperación. Solo buscan venganza por lo que les asusta. Debemos escapar. No sabía qué hacer. La criatura que estaba frente a mí era un ser de pesadilla, pero también parecía ser un prisionero de su propia naturaleza. ¿Y si te atrapan?, pregunté, mirando hacia los aldeanos que se acercaban. Entonces, la maldición se extenderá. Si me atrapan, te atraparé a ti también, respondió, sus ojos reflejando un profundo dolor. Sin más tiempo que perder, tomé la decisión de ayudarlo. Corrimos juntos, y el sonido de la cacería resonó detrás de nosotros. Los gritos de los aldeanos se mezclaban con el aullido del hombre lobo, y el pánico creció en mi pecho. Nos adentramos en el bosque, y con cada paso, sentía que algo oscuro se despertaba dentro de mí. La noche se volvió un laberinto de sombras, y el lobo guió mis pasos. Debemos llegar al antiguo altar, dijo, su aliento caliente contrastando con el aire frío. Allí podré deshacer la maldición. Con cada respiro, la transformación comenzaba a tomar forma dentro de mí. Podía sentir la bestia que luchaba por salir, la furia y el deseo de libertad. Mientras corríamos, vi flashes de recuerdos, la vida del hombre lobo antes de la maldición, la risa de una mujer que amaba y el dolor de su pérdida. Fue un error, una traición que me condenó, murmuró. El peso de su historia me envolvió, y comprendí que había más en juego que una simple cacería. Era una lucha entre la humanidad y la bestia, y ambos éramos parte de ese ciclo. Finalmente, llegamos al antiguo altar, cubierto de musgo y enredaderas. El ambiente era tenso, y la luna brillaba con fuerza. Aquí, la conexión se fortalecerá, dijo el hombre lobo. Debo enfrentar al espíritu que me maldijo. ¿Y si no puedes?, pregunté, la duda apretando mi corazón. Si no puedo, tú deberás tomar mi lugar, respondió, sus ojos centelleando con determinación. Pero juntos, podemos romper el ciclo. Comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo, y una energía vibrante llenó el aire. Yo, paralizado, podía sentir cómo la bestia dentro de mí se agolpaba, deseando liberarse. La luna iluminaba el altar, y con cada palabra, el bosque cobraba vida. De repente, un rugido resonó a través del aire, y el espíritu que había maldecido al hombre lobo apareció ante nosotros, un ser de sombras y fuego. Tú, que has sido traicionado, vienes a reclamar lo que es tuyo, exclamó con voz estruendosa. El hombre lobo se enfrentó a la entidad, su forma oscilando entre lo humano y lo bestial. No soy solo una bestia. He aprendido lo que significa ser humano, gritó, su voz resonando con poder. Sentí que el terror se apoderaba de mí. La transformación ya no podía ser ignorada. La bestia estaba cerca de liberarse. Ayúdame, grité, aunque no sabía si mis palabras llegarían a él. Debes enfrentarlo también, dijo el hombre lobo. Tu lucha es tan real como la mía, juntos, podemos hacerlo. En ese instante, el aire se volvió electrizante. La lucha entre el hombre lobo y el espíritu se intensificó, y sentí como mi propia lucha se desataba. Los gritos de los aldeanos se escuchaban a lo lejos, pero ya no me importaba. La verdadera batalla estaba dentro de mí. Con cada palabra de poder, sentí como la transformación se apoderaba de mí. La bestia salía a la superficie, y el miedo se convertía en rabia. No seré una víctima más, grité, desafiando a la sombra que me acechaba. El espíritu se volvió hacia mí, sus ojos llenos de desprecio. ¿Qué puedes ofrecerme, niño? Eres solo un humano. Soy más que eso. Soy el eco de mi historia, de mis elecciones. No me controlarás, respondí, sintiendo como la fuerza de mis palabras resonaba en el aire. El altar comenzó a temblar, y la luna brilló con una intensidad cegadora. Esto no termina aquí, rugió el espíritu, pero el hombre lobo y yo unimos nuestras fuerzas. En un último acto de desafío, levantamos nuestras manos hacia la luna. La luz nos envolvió, y sentí como la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Juntos, gritamos, libertad. Y en ese instante, el espíritu fue consumido por la luz, desvaneciéndose en la noche. Cuando la luz se desvaneció, el hombre lobo cayó de rodillas, y yo me encontré en mi forma humana, aunque con cicatrices que recordaban la batalla. Lo hicimos,
dijo con una sonrisa cansada, sus ojos brillando con gratitud. Regresamos al pueblo, no como monstruos, sino como hombres que habían enfrentado sus propios demonios. Los aldeanos, al vernos, retrocedieron, pero la tensión en el aire era diferente. Ya no eran solo cazadores, eran testigos de nuestra lucha. Escuchad, comencé, sintiendo el peso de las miradas sobre mí. Hemos enfrentado a la bestia que vive en nosotros. No somos solo víctimas de las leyendas, somos los creadores de nuestra propia historia. La verdadera maldición ha sido el miedo y la ignorancia. Las palabras resonaron en el silencio, y uno a uno, los aldeanos comenzaron a dejar caer sus armas. La conexión que habíamos creado era palpable. Es hora de aprender a vivir juntos, dijo el hombre lobo, su voz firme. Con el tiempo, el pueblo de Valle Oscuro se transformó. Las historias sobre el hombre lobo se convirtieron en relatos de redención y esperanza. Comenzamos a cuidar el bosque, a escuchar sus susurros y a honrar la conexión que teníamos con la naturaleza. Las noches de luna llena ya no eran motivo de miedo, sino de celebración. Nos reuníamos para contar historias, para compartir risas y recordar que la verdadera batalla estaba en entender y aceptar nuestras dualidades. Sin embargo, la vida nunca es completamente tranquila. Las leyendas del hombre lobo seguían resonando en los alrededores, y aunque habíamos roto la maldición, el eco de la noche siempre traía consigo nuevos susurros y advertencias. A medida que los meses pasaban, los aldeanos comenzaron a hablar de avistamientos de una sombra merodeando en el bosque, de criaturas que parecían acechar entre los árboles. Yo, que había sentido la transformación y había aprendido a abrazar la bestia que llevaba dentro, sabía que no podía ignorar esos rumores. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje, decidí regresar al claro donde todo había comenzado. La atmósfera era densa y cargada de un aire de misterio. Mientras caminaba, una sensación de inquietud creció en mi interior. Al llegar al claro, la luna se escondió detrás de nubes oscuras, y el viento susurró a través de los árboles. De repente, un aullido resonó en la distancia, más profundo y más aterrador que el de la vez anterior. No era el hombre lobo que conocía. Algo más acechaba en la oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no podía darme la vuelta. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. En ese instante, vi una figura emergiendo de las sombras, una silueta que parecía familiar pero distorsionada. Era un lobo, pero su mirada estaba llena de odio y rabia. Era más grande, más feroz que el hombre lobo que había conocido. «No te acerques», grité, aunque la voz me temblaba. La criatura se detuvo, sus ojos brillando con una maldad primitiva. «Tu valentía te ha llevado a un lugar peligroso», dijo con una voz que retumbaba en el aire. «He venido a reclamar lo que es mío». «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La maldición no había sido completamente erradicada, solo había cambiado de forma. «Soy el espíritu que una vez maldijo a tu amigo. Su lucha ha despertado mi ira. La noche es mía, y tú eres parte de ella», dijo, su voz llena de un profundo desdén. El miedo se convirtió en una mezcla de rabia y desafío. «No te dejaré arruinar lo que hemos construido. El hombre lobo ya no es un prisionero de tu maldición». «¿Lo crees? La oscuridad nunca se extinguirá por completo. Siempre habrá quienes sucumban a ella», replicó el espíritu con una risa escalofriante. En ese momento, comprendí que la batalla no solo era física, sino espiritual. La sombra que acechaba era una manifestación del miedo que todos llevamos dentro, un eco de nuestras inseguridades y deseos oscuros. «Si has venido a reclamarme, tendrás que luchar por ello», le dije, mi voz resonando con una confianza renovada. La luz de la luna comenzó a brillar más intensamente, y sentí que la conexión con el hombre lobo y con mi propia humanidad se fortalecía. Sin previo aviso, el espíritu lanzó un ataque hacia mí, y un enfrentamiento feroz comenzó. Salté hacia un lado, sintiendo como la bestia dentro de mí se agitaba. Tenía que liberarla, pero no como una maldición, sino como una fuerza de protección. Con cada zancada, la energía de la luna llenaba el aire, y su luz parecía empoderarme. «No te tengo miedo», grité, mientras me concentraba en la conexión que había forjado con el hombre lobo y el pueblo. El espíritu se detuvo por un instante, sorprendido. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz llena de incredulidad.
He aceptado la oscuridad y la luz. La dualidad no es mi enemigo, sino mi fortaleza, respondí, sintiendo como la bestia surgía a la superficie, no como un monstruo, sino como un aliado. Con un rugido ensordecedor, el espíritu se lanzó hacia mí una vez más. Pero en lugar de retroceder, dejé que la transformación sucediera. Mi cuerpo se llenó de poder, y el hombre lobo, ahora en mi interior, emergió en todo su esplendor. La bestia se abalanzó sobre la sombra, y en ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. La conexión entre nosotros, el hombre lobo y yo, era inquebrantable. Nos unimos en un ataque, combinando nuestras fuerzas contra la oscuridad que amenazaba con consumirnos. La batalla se intensificó. El espíritu luchaba con furia, pero cada vez que parecía tener ventaja, la luz de la luna nos daba la fuerza para levantarnos y seguir luchando. Sabía que teníamos que acabar con esta maldición de una vez por todas. Finalmente, tras un feroz enfrentamiento, el espíritu comenzó a desvanecerse. «No puedes hacer esto, no puedes ganar», gritó, mientras su forma se desmoronaba ante la luz. «La oscuridad no puede gobernar donde hay luz y comprensión», respondí, sintiendo como la conexión con el hombre lobo se transformaba en un grito de triunfo. Con un último aullido, el espíritu fue absorbido por la luz de la luna, y el bosque se llenó de un silencio reverente. La noche, que había estado impregnada de miedo, ahora parecía ser un refugio de paz. Caí de rodillas, extenuado pero aliviado. La batalla había terminado, y la maldición que había atormentado al hombre lobo había sido finalmente derrotada. Al levantar la mirada, vi cómo la luna brillaba intensamente, iluminando el claro y llenándolo de una energía renovadora. No era solo el final de una maldición, era el comienzo de una nueva era. Con el espíritu oscuro desterrado, el pueblo podía finalmente avanzar, y yo, como un puente entre dos mundos, estaba listo para ayudarles. Regresé al pueblo, donde los aldeanos me esperaban. Sus rostros estaban llenos de expectativa y temor. «¿Está todo bien?», preguntó uno de ellos, su voz temblando. «Sí», respondí, sonriendo. «La sombra ha desaparecido. Ahora, podemos aprender a vivir en armonía, sin miedo a la oscuridad». Con el tiempo, Valle Oscuro se transformó. La gente comenzó a contar historias no solo del hombre lobo, sino de la importancia de la aceptación, el entendimiento y el amor. Ya no éramos prisioneros de nuestros miedos, habíamos encontrado la fuerza en nuestras dualidades. Las noches de luna llena se convirtieron en ceremonias de celebración, donde recordábamos nuestra lucha y honrábamos la conexión entre lo humano y lo bestial. Siempre llevaré la marca de la batalla, pero ya no es una maldición. Es un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz siempre puede prevalecer. Sin embargo, aunque la paz reinaba en el pueblo, una parte de mí sabía que las leyendas nunca se extinguirían por completo. Siempre habrá sombras que acecharán en la noche, siempre habrá quien sucumba a sus miedos. Una noche, mientras miraba la luna desde la colina, escuché un aullido a lo lejos. Mi corazón se detuvo por un momento, pero esta vez no era miedo lo que sentía. Era un eco de mi propia lucha, un recordatorio de que siempre estaré conectado a la bestia que llevo dentro. Siempre estaré aquí, susurré al viento, sabiendo que la dualidad de la vida, con todas sus sombras y luces, es lo que me hace humano. La lucha nunca termina, pero ahora tengo la fuerza y la sabiduría para enfrentarla. Nunca me había considerado supersticioso. Crecí en un pequeño pueblo llamado Aguas Negras, donde las leyendas eran parte del paisaje, pero siempre las tomé como cuentos para asustar a los niños. Hasta que la luna llena de una noche de octubre desdibujó la línea entre lo real y lo sobrenatural. Era una noche como cualquier otra, o eso creía. Las estrellas brillaban en el cielo, y el viento susurraba entre los árboles. Mi amigo Lucas y yo habíamos decidido acampar en el bosque, alejándonos de los relatos de los ancianos sobre el hombre lobo. Con una fogata que chisporroteaba y un par de cervezas en mano, empezamos a contar historias. De repente, el ambiente se tornó pesado. Una niebla espesa comenzó a rodearnos, y el fuego parecía temblar. ¿Lo sientes?, preguntó Lucas, su voz casi un susurro.
Solo es la brisa, respondí, aunque una punzada de inquietud se instaló en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché. Un aullido, lejano al principio, pero que se intensificó con cada segundo. Mi risa nerviosa se apagó mientras mirábamos a nuestro alrededor. Es solo un perro, dije, tratando de convencerme. Pero el aullido se convirtió en un lamento, un sonido que no era humano. A medida que el eco atravesaba el bosque, el aire se tornó helado. Deberíamos irnos, propuso Lucas, su rostro pálido. Justo cuando comenzamos a empacar, el aullido resonó más cerca. Mi corazón se aceleró. No hay nada que temer, intenté calmarlo, aunque la duda me carcomía por dentro. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el aullido se convirtió en un rugido, una mezcla de desesperación y rabia. Las sombras parecían cobrar vida, y cada ruido se amplificaba en la noche. Lucas estaba visiblemente asustado, y yo también, aunque no quería admitirlo. De repente, un movimiento rápido entre los árboles llamó nuestra atención. ¿Viste eso?, pregunté, con el pulso acelerado. Sí, y no quiero saber qué es, respondió Lucas, comenzando a retroceder. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la oscuridad, un lobo de tamaño descomunal, con ojos que ardían como fuego. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz de la luna. Me quedé paralizado. Era el hombre lobo, tal como describían las leyendas. El lobo se quedó mirándonos, como si evaluara nuestras intenciones. «Corre», grité, y ambos empezamos a correr en direcciones opuestas. Mi mente gritaba que esa no era una criatura normal. A medida que mis pies golpeaban el suelo, podía sentir su presencia detrás de mí. El rugido resonó a mi espalda, y la adrenalina me impulsó a seguir corriendo. Sin embargo, el bosque parecía un laberinto interminable, y el miedo se transformó en pánico. Sabía que no podía seguir así por mucho más tiempo. Finalmente, me detuve, jadeando y temblando. «Lucas», grité, pero solo el silencio me respondió. Me senté en una roca, intentando calmar mi respiración. La oscuridad me envolvía y los ecos de la noche parecían burlarse de mí. Un instante de lucidez me golpeó, había dejado a mi amigo solo. La culpa me consumía, y con un renovado impulso, decidí buscarlo. Llamé su nombre, pero mi voz se perdió en el aire frío. De repente, un movimiento entre los arbustos me hizo girar. Estaba el lobo, observándome, y esta vez no estaba solo. Lucas apareció, pálido y tembloroso. «¿Dónde estuviste?», pregunté, aliviado de verlo. «No lo sé. Algo me persiguió». «Se sentía extraño», respondió, su voz temblando. En ese momento, el lobo se acercó, y pude ver que había algo humano en sus ojos. «Atrás», grité, pero el lobo no se movió. «No es un animal cualquiera», susurré, y a pesar del miedo, me sentía curioso. El hombre lobo se sentó, y por un momento, la furia que había visto en su mirada se desvaneció. «¿Por qué han venido aquí?», preguntó con una voz profunda y resonante. Sus palabras me sorprendieron, hablaba como un humano, pero con un eco animal. «Nos perdimos», respondí, temblando. «No queríamos causar problemas». «Siempre hay problemas donde la curiosidad lleva a los humanos a la oscuridad», dijo, su mirada fija en mí. A medida que hablaba, el miedo comenzó a ceder. «No soy solo un monstruo. Fui humano, pero fui maldecido por la traición de aquellos a quienes amaba. Ahora, cada luna llena, me convierto en esta criatura, atrapado entre dos mundos». Mis pensamientos se agolpaban. «¿Y qué es lo que quieres de nosotros?». «Solo que entiendan. La maldición no es solo mía, es de todos los que temen lo desconocido. Y cada vez que matan al monstruo, matan una parte de su propia humanidad», explicó. Lucas y yo nos miramos, comprendiendo que esta criatura era tanto víctima como monstruo. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, deseando encontrar una solución. «Debo romper el ciclo. Necesito que me ayuden a encontrar el templo perdido en el corazón del bosque, donde la maldición fue lanzada. Allí, podré enfrentar a la entidad que me condenó», respondió. La idea de adentrarnos más en el bosque me llenaba de terror, pero sabía que teníamos que ayudarlo. La vida de un ser humano, aunque transformado, dependía de nosotros. Así que aceptamos.
El hombre lobo guió nuestros pasos, y a medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada. Los susurros del bosque parecían advertirnos, pero no podíamos dar marcha atrás. Cada sombra se sentía más viva, como si el bosque estuviera observándonos. Finalmente, llegamos a un claro donde un antiguo altar se alzaba entre la maleza. «Aquí es», dijo el lobo, su voz llena de determinación. «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de mí. «Debemos invocar al espíritu que me maldijo. Debo enfrentar mis miedos y pedir redención», explicó, mientras se acercaba al altar. El lobo comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo, y una brisa fría atravesó el claro. «Ven, espíritu de la noche, confronta a tu hijo perdido», gritó. De repente, una sombra oscura emergió del bosque, tomando forma. Era una figura espectral, con ojos que brillaban como carbones. «¿Por qué has venido, criatura maldita?», preguntó el espíritu, su voz resonando como un trueno. «Vengo a reclamar mi humanidad». «No quiero ser una víctima más de tu venganza», dijo el hombre lobo, su voz llena de valentía. «Eres débil, una sombra de lo que eras», rió el espíritu, acercándose. «La oscuridad siempre ganará». «No estoy solo», respondió el lobo, y nos miró a Lucas y a mí. «He encontrado la luz en mis amigos. Juntos, enfrentaremos la oscuridad». En ese momento, sentí un poder desconocido brotar de mi interior. La unión de nuestras voluntades parecía vibrar en el aire. «No estamos aquí para ser víctimas. Estamos aquí para romper la maldición», grité. El espíritu retrocedió, sorprendido por la fuerza de nuestra determinación. «¿Qué harás, humanos? ¿Te atreves a desafiarme?». Sin esperar una respuesta, el hombre lobo se lanzó hacia el espíritu, y yo lo seguí. Las sombras comenzaron a girar a nuestro alrededor, pero mientras luchábamos, una luz comenzó a brillar desde el altar. «Enfócate en la luz», gritó el hombre lobo. Con cada golpe, nuestra unión crecía, y el poder del espíritu comenzaba a desvanecerse. Finalmente, con un último grito, lanzamos nuestra fuerza hacia el espíritu. «No más», exclamé, y en un destello de luz, la oscuridad se desvaneció, llevándose consigo al espíritu malvado. El claro se llenó de una calma sorprendente. El hombre lobo cayó de rodillas, su forma titilando entre la humanidad y la bestialidad. Me acerqué a él, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. «¿Estás bien?», le pregunté, la adrenalina todavía corriendo por mis venas. «Lo hice», susurró, y su voz era casi un eco de su anterior forma. «He roto la maldición». Con un último destello de luz, la transformación se completó. El hombre lobo se alzó ante nosotros, ya no como una criatura feroz, sino como un hombre. Tenía rasgos familiares, y al mirarlo, comprendí que era alguien del pueblo. Se llamaba Andrés, un joven que había desaparecido años atrás. «Andrés», murmuré, asombrado. «Pensé que habías desaparecido para siempre». «Lo fui, pero la oscuridad me reclamó». «Gracias a ustedes, he recuperado mi humanidad», respondió, sus ojos llenos de gratitud y lágrimas. Lucas y yo nos abrazamos, aliviados de haber logrado lo que parecía imposible. La niebla comenzó a disiparse y el bosque cobró un aire renovado. Pero una sensación inquietante seguía presente, como un eco distante que no se apagaba del todo. Sin embargo, la calma no duró mucho. Al regresar al pueblo, notamos que algo había cambiado. Las miradas de los aldeanos eran recelosas, y susurros llenaban el aire. Algunos decían que la maldición había sido un castigo por algo más grande. La sombra de la historia siempre acecha, y las leyendas nunca se desvanecen por completo. Andrés se convirtió en un paria, un recordatorio del peligro que acechaba en la noche. A pesar de su humanidad recuperada, había quienes no podían olvidar la criatura que había sido. «Quizás deberíamos irnos», le dije a Lucas, sintiendo que el pueblo no podía aceptar lo que había sucedido. «No, no podemos huir de nuestra historia», respondió él, decidido. «Debemos enfrentar a quienes no comprenden. Si no lo hacemos, la maldición se perpetuará en sus corazones». Juntos, decidimos enfrentarnos a los aldeanos. Convocamos una reunión en la plaza del pueblo, donde cada rostro mostraba tanto miedo como curiosidad. «Hemos vuelto», comenzó Andrés, su voz temblando pero firme. «Y aunque fui un monstruo, ahora soy un hombre.
El murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. No debemos temer a la oscuridad si aprendemos a vivir con ella, continuó. No se trata de lo que fui, sino de lo que elegimos ser. Poco a poco, algunos aldeanos comenzaron a acercarse, interesados en escuchar. Pero otros seguían aferrándose a la tradición del miedo. No podemos permitir que una criatura vuelva a nuestras vidas, gritó uno de ellos. Es un peligro. Fue entonces cuando la tensión estalló. Un grupo de aldeanos, armados con antorchas y hoces, se acercó. Debemos deshacernos de él antes de que vuelva a convertirse en bestia, gritaron. La situación se tornó caótica y la rabia brotó en el aire. No somos enemigos, grité, intentando calmar a ambos lados. Pero el miedo era una fuerza poderosa y la confusión se apoderó de todos. Andrés, visiblemente afectado, se adelantó. Si me ven como un monstruo, yo seré uno. Pero no por voluntad propia, sino por el miedo que han sembrado en sus corazones. A medida que sus palabras resonaban, un silencio inquietante se apoderó de la plaza. La noche se cernía sobre nosotros, y la tensión era palpable. No podemos permitir que el miedo decida nuestro destino, continué, sintiendo el peso de la responsabilidad. El verdadero monstruo es el miedo mismo. Debemos aprender a convivir con nuestras sombras. Una mujer del pueblo, la anciana Matilde, se adelantó. He vivido lo suficiente para saber que el miedo no se disipa con violencia, sino con comprensión, dijo, su voz llena de sabiduría. Poco a poco, las antorchas comenzaron a bajar. La mirada de los aldeanos se suavizó, y el susurro de la razón comenzó a penetrar en la neblina de la ira. Si bien la historia de Andrés es trágica, también es una lección para todos nosotros, añadió Matilde. Debemos enfrentar lo desconocido con el valor de la empatía, no con la violencia. Andrés miró a la anciana con gratitud. Estoy aquí para ayudar, no para hacer daño. No soy el monstruo de la leyenda, soy un hombre que ha aprendido de sus errores. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse, dejando atrás el miedo y la ira. Aunque no todos estaban convencidos, había comenzado un cambio. La sombra de la leyenda había sido desafiada, y poco a poco, la luz de la comprensión empezaba a brillar. Con el tiempo, Aguas Negras se transformó. Aunque las leyendas del hombre lobo nunca se desvanecieron por completo, se convirtieron en historias de redención y comprensión. La comunidad aprendió a aceptar sus sombras y a celebrar su luz. Andrés se quedó en el pueblo, y juntos trabajamos para ayudar a los demás a enfrentar sus propios miedos. Aunque la luna llena seguía trayendo susurros del pasado, ahora también traía promesas de nuevos comienzos. Algunas noches, mientras caminaba por el bosque, aún escucho el aullido del hombre lobo. Pero ahora lo veo como un recordatorio de que la oscuridad no es el enemigo. Es un desafío, un recordatorio de que debemos enfrentar nuestras propias sombras y encontrar la luz en medio de la noche. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.